Probando, 1, 2, 3, probando. Ok, hable otro. ¿Con esto? Ajá. Ahora sí. Sí. Ahí está. Ok, bueno. Listo. Y ahora sí, ¿ya escuchan? ¿Entienden? Sí. Veo, si quieres hacer la introducción y yo pongo la pantalla. Pues que yo, entonces, bueno, está bien. Bienvenidos al segundo programa de este semestre. Hay cargas, las pruebas de investigación se enfocan entre la economía y los sistemas económicas, vienen de por medio, desde hace alguna década, ¿verdad? Y la idea es que lo expongo más o menos 35, 40 minutos, después tenemos 15, 20 minutos para discusión, para que aquellas personas que tienen clase en la una puedan. Entonces, bienvenidos, gracias por estar aquí. Las preguntas son al final. Ahora sí, hoy lo que se va a tratar es la presentación de este trabajo que son los premios anuales del Estado y publicaciones de personal académico cultural en el de Costa Rica. Esta es el quinto de una serie que se ha estado generando para siempre uso eso. Entonces, eso siempre se me olvida. Paso por el pleno. En fin, que he estado generando sobre los diferenciales salariales de gente. Ah, no. Bueno, sí, va a tener que ser igual. No, es que está ahí. Ok. Ya. Ahora sí. Ok, ya, pero. Entonces, ya decía, del 2020 al 2024 yo estoy trabajando con unas bases de datos de la universidad para poder explicar los diferenciales salariales y por qué existen. Entonces, este es el quinto de la serie de artículos que he acá, en donde básicamente quería explorar una hipótesis que vamos a estar trabajando, que tiene que ver con el mecanismo de atracción de recursos de la gente de la universidad y el proceso general que personas tienen en el mercado. O sea, la universidad no es homogénea. Las reglas que tenemos sí son homogéneas, pero las diferentes fuerzas y facultades no es lo mismo estudiar medicina que trabajar en la U, que estudiar matemática o filología y trabajar en la U. Entonces, la duda que yo tenía, lo que quería explorar era si esos costos y oportunidades y esos costos del mercado laboral están afectando a la universidad. Lo que estoy encontrando es que efectivamente el mercado laboral está afectando a nadie, existen premios activos dependiendo de las ocupaciones en las que estemos, y eso implica variaciones muy grandes. En términos de la universidad, lo que quería ver es cómo afecta eso y cada variable de productividad que tenemos que hablar de. Y entonces, entre más alto es el nivel laboral, o sea, entre más puedo ver cuando trabajo en la universidad, menos publico dentro de la universidad. ¿Por qué? Porque tengo un costo de oportunidad importante. Visto a través de los premios, ¿verdad? Y lo otro tiene que ver con los mecanismos de contratación, que es el personal interino, claramente publica menos, normalmente el personal interino se paga sin necesidad de docencia, y entonces si uno está pensando en hacer una carrera académica, está internando la capacidad que tengo para estar generando investigación. Recapitulando de otras presentaciones que he hecho antes, entonces, en las universidades en general, sabemos que existen diferenciales en las universidades que están explicados por estos 5 puntos. El primero es la segregación vertical. La segregación vertical quiere decir es que conforme yo voy avanzando en la escala académica, el sistema se va desgranando. Mucho más rápido para las mujeres que para los hombres. Entonces, en países como Bélgica o en Australia, las mujeres son 2%, 5% del personal laboral. Pero cuando una entra siendo estudiante, más o menos la cosa es equilibrada. Y dependiendo de las carreras, es no es así. Hay carreras que son ingeniería, computación, economía, y carreras que son predominantemente
pero Martina, a ver, ok, hoy tengo de clases de la mañana. Y para los predominantemente femeninas, como psicología o la segregación vertical la vamos viendo, es más fuerte en algunos países que en otros, y tenemos que ver con unos que no. Eso explica mucho parte del diferencial, o sea, lo mismo con la persona. El segundo tiene que ver con, y aquí ya más bien vamos viendo cómo estoy haciendo, cuáles son los mecanismos en los que se asciende en la academia, y esos están asociados con la investigación. La academia es fundamentalmente investigación, o sea, la gente enseña porque sabe porque están investigando y están generando conocimiento. Entonces, una de las fundamentales de los es la investigación, aunque está bien de la entrevista. Y está bien que esto sea bastante orientada hacia eso. Las mujeres tenemos menores tasas de publicación y eso está asociado a patrones en las universidades, por ejemplo, que se dan menos recursos para investigar, menos acceso, menos tiempo, etc. Y eso se va acumulando, ¿verdad? También hay mayores costos de publicación. Esto va en dos sentidos. Las revistas tienden a tomarse más tiempo y a rechazar más trabajo que las mujeres. Las mujeres saben eso, y sabemos eso, y entonces ahora nos quedamos pegados más, se revisa más, se dura más tiempo estudiando. Entonces, se dura más estudiando, las revistas duran más revisándolo, y entonces nos revisan, es más probable que se los rechacen. Entonces, eso es lo que se conoce como el impuesto al tiempo en la publicación. El cuarto tiene que ver con una menor valoración del trabajo femenino en general dentro de las universidades. Por ejemplo, eso no se no ser, curiosamente, pues lo común es que las personas sean menos evaluadas que el público. Eso no es así. No hay algunos se trata en investigación sí, se evalúa mejor el Zoom y todo eso se va acumulando. Y también en los comités evaluadores. En las universidades, comités evaluadores para contratar personal y en los comités evaluadores de los demás. Entonces, todos esos factores van acumulando y van haciendo diferencias en el desempeño, en la publicidad de la institución, y eso se va viendo a través de ese años. Estos son como un resumen de los resultados que están frente a los científicos, que es el 5 y el más 5. Entonces, lo que hemos encontrado es que el diferencial de la universidad, en términos logarítmicos, es de 6,2. O sea, el diferencial de salario por año en la universidad es 6,1. Los hombres ganan 6,8% más que las mujeres por los años. La Universidad de Costa Rica tiene un sistema de fijación salarial particular, ¿verdad? Y eso hace, por ejemplo, las anualidades, que ya no existen, pero antes existían, las anualidades eran el motivo por el cual ese diferencial son ciertos. No que esté justificando las anualidades, no existe un medio económico para justificarlas, pero si algún resultado que tenía la anualidad era que servía un poquito de colchón para que no se haga tanto la diferencia. Pero en realidad el diferencial salarial en la U yo no lo logro explicar. Y básicamente se explica por diferencias en variables asociadas a investigación y a formación de capital. Entonces, los hombres tienen mayor cantidad de dirección de hombres y mujeres, 10 puntos porcentuales, que los hombres tengan doctorado, y para investigar en su doctorado, y además es más probable que vayan a las mejores universidades. Muchas de las mujeres lo que hacen es que se quedan aquí en la U, ¿verdad? Y entonces, eso es, al por el inicio de la carrera, ya lo están marcando una realidad. Porque no es lo mismo que tenga doctorado, y no es lo mismo que yo me haya formado para una universidad, o una mejor universidad, hace que yo me quede en universidades que son menor calificadas que la U, o igual calificadas que la universidad. Y ahí ya hay una ventaja que se está. Entonces, digamos que eso está claro. Y nos da un buen punto de inicio si uno quiere sacar las brechas. Hay que ponerle atención a la investigación. No sacar los medios de la investigación, ¿verdad? Sino más bien fortaleciendo
área de investigación para Mm, entonces, no sé qué pasó. Luego, cuando entramos a evaluar el exactamente, no era la que no era la el primer mecánico, cuestión de la lectura fue exactamente una evaluación de ¿verdad? No me ha por ejemplo, mujeres en promedio, con una puntuación académica, cuando van a hacer en promedio sus puntos, eso varía según la facultad, la procedencia económica nos castiga de promedio de un punto. Hay otras facultades que más bien están mejor calificadas y a lo menos no califican puntos 0,5 puntos menos. Si el promedio es un punto, estamos hablando de 5. Y eso, de nuevo, si tenemos una publicación, una publicación, entonces, y esto impide o otra de las relaciones que había encontrado es que existe un intercambio compensatorio entre la investigación y la docencia. Pero, para lo que nada. Es que quiere decir que los jóvenes logramos, de alguna forma, coordinar los proyectos de investigación para la docencia que hacen, y entonces mejor evaluación en docencia, no asociado a mejor desempeño de todas las áreas de público, pero para la investigación. Yo me supongo que lo que está tratando de trabajar en crecimiento y de fondo lo comparte en crecimiento. Y realmente trabaja para la entonces hay una descoordinación, hay una descoordinación de las acciones que tengo que hacer con la investigación y que puede dar una investigación. Mi docencia, complementariamente, o más bien, tengo una demanda. Ok, luego, este último artículo, cuando lo empezamos, estábamos en todas las discusiones de cambio salarial y los procesos de implementación de ellos, la ley de protección y la ley marco del empleo público. Además, estamos pasando por un periodo de reducción de los presupuestos nacionales. Del 2018 al 2020, el presupuesto real de los universidades es 7%, y del 2019 al 2022, el salario real en el sector creció un 4%, incluye la industria, sectores de la población universitaria, ¿no? La población universitaria está baja, no laboral, el sector de la pandemia, pero no se aplica un poco, es natural, para el regional es 8%, versus 14% para el sector público. Aún así, el sector público todavía tiene una ventaja y tiene mejores salarios que los que observamos en el sector privado. Mi preocupación no es de ahora, sino es hacia el futuro. Claro, si seguimos con políticas de contención y la universidad implementa políticas de contención salarial, que básicamente utilizan la de contener un salario más que puedan, ¿qué es lo que va a pasar con el personal profesional? No ahora, sino algunos años cuando los salarios se sigan evolucionando y entonces la decisión realmente universidad y una sectores privados es más fuerte. Y es más fuerte para una gente que otra. Entonces también, ¿qué va a pasar con las facultades? ¿Ya? Ahora, y el último punto que tiene está ahí es el de la función de Claudia Juárez. Claudia tiene esta teoría de cómo se fragmentan y se seccionan las organizaciones. Entonces, si yo tengo una ocupación, especialmente más que especialmente que más común, y empieza a entrar en el mercado, eso lo tiende a sancionar, porque estamos hablando de la gente. ¿Verdad? Entonces, bueno, están dando muchas mujeres, no pueden tener una discusión de
tiene una cierta pérdida de estado social. Entonces, eso tiende a generar recomposiciones. Hay grupos que salen de esas proporciones, ¿verdad? Y puede ser que las proporciones cambien, o sea, que eran masculinas y pasan a ser femeninas. La teoría de las que hay nacionalistas, ¿verdad? Entonces, si la gente eventualmente empieza a irse de la universidad, piensen que van, como las cosas que se hicieron en la época de Cantón, ¿verdad? Cuando se le dice a la gente, ustedes pueden irse al sector público, a avancen a esto, pues si se van, son los que tienen mayor facilidad para cómo hacen en la misma experiencia, ¿verdad? Y después, bueno, estamos aquí, después, nada. Entonces, vamos a ver, esas dos composiciones lo que hacen son señalizaciones, ¿verdad? Entonces, si yo empiezo a señalizar que el sector público no es un sector atractivo o no es un sector donde se puede hacer una carrera a largo plazo, lo que esperaríamos es que la gente que tiene mayor oportunidad de salir primero, ¿verdad? Y entonces eso implicaría temas para atraer y retener personas que hagan actividad. O podríamos pensar que vaya a tener bueno, porque yo estoy en el tiempo, ya no estoy como en el tiempo o un cuarto, porque prefiero dedicar mis horas. Entonces, esa es la preocupación que yo tenía. No es algo que vaya a funcionar con tu ¿verdad? Pero, por tanto, me dejo un poco a ver, me voy para dónde va. Ok, los datos que tengo son los datos del régimen al 30 de agosto del 2019. Son archivos dispersos, esos como a nivel de los años, grabación y demás, y ahí está sacando los resultados. Hay información salarial para ese mes de agosto del 2019 y tal vez 7 años en que van a hacer que se está acabando, ¿verdad? La base se pegó con información del registro civil para saber si las personas están casadas o no, y la cantidad de hijos que no estoy usando. Tengo la información de dónde la persona tuvo el grado académico más alto en la universidad. Y entonces el ranking de la universidad en el Times Higher Education, un índice de universidades. Y otra de las que he usado antes, que ha resultado ser una investigación para ver problemas de investigación, es el de el porcentaje de publicaciones que una persona tiene en revistas científicas, ¿verdad? Y aquí lo que tengo es una conferencia de la y de Scopus. La mayoría de mujeres publicamos en revistas de la entonces, en la base de datos, 43%, 44% son mujeres, ¿verdad? Mujeres, 454 hombres. Existe una brecha de publicaciones de más de 8 públicas a favor de los hombres, las mujeres buscamos menos. En promedio, tanto hombres como mujeres duran casi 8 años en la campaña popular, ¿no? Entonces, yo paso 8 años de una vida laboral de 35 años, 35 años siendo interina. Eso es bastante. La mayoría de personas tiene posgrados, pero lo que es que si vaya a ver es que pueden enfermar. Y hay una diferencia entre 10 porcentuales. Entonces, es más probable que los hombres tengan doctorado que las mujeres, y eso es lo que me marca la investigación. Aquí, si vemos el promedio, tenemos una gran diferencia en el promedio del nivel del ranking de las universidades. Si vemos una distribución en el tenemos claramente que estamos concentrados en general es muy revaluada. Personal físico, pues es variable para los más adelante. Ahí está. Y como les decía, es más probable que los hombres publiquen en revistas certificadas que las mujeres. La mayoría de las publicaciones de las mujeres no pertenecen a revistas de entonces, ya sé que no tiene problemas ahí, el tener ganas, y cuando me estaba hablando, lo que pasa es que ahí no va a valer. Las publicaciones, como les decía, las evalúan entre 0 y 4 ordinariamente y excepcionalmente hasta 6 puntos. El promedio es de 1 punto. Y los hombres tienen 3
pero algo mejor que las mujeres. La evaluación en investigación también está entre 0 y 3, igual que la acción social, y los promedios son muy bajos. Las mujeres tienden a hacer más acción social que suelen ser evaluadas, la diferencia en estos puntos sí es significativa, y en docencia también las mujeres salen mejor evaluadas. En investigación la cosa es similar. Luego, eso es otro que se puede construir, no lo hemos hecho antes, ahora lo hemos estado, que es ver la distribución de las personas según la técnica estudiante, ¿verdad? Porque cuando nosotros analizamos la mercado laboral, lo que se está viendo es que esa segregación está sobre todo marcada por su educación. Es decir, las mujeres es más probable que vayan y estudien una carrera que está femenina a que los hombres vayan y estudien una carrera que es tradicionalmente masculina, ¿verdad? Entonces, los hombres, si ustedes lo ven, se distribuyen más o menos parecidos entre las tres categorías. O sea, que se trabajan como negocios es una categoría mixta, donde yo tengo, aquí estamos usando la categoría de transición de bien aquí, o sea, algo es lo mismo que si el 100% o más es un, no, una ocupación piensen verde, ¿verdad? En esta ocupación, la población es toda esa categoría. Obviamente que eso estamos hablando de la universidad, por ejemplo, claro, no es solo el tipo. Predominantemente femeninas, que 60% más, está constituida por mujeres y la integrada es que hay entre un 40 y un 50% de mujeres en esa ocupación. Es una cosa que se calcular después de la guerra. Y esa variable es importante para los funcionarios que no lo. Y luego tengo el porcentaje de compañías puestas. Los hombres pueden meter y eso también tiene que ver con preferencias. La academia tiene que ser un espacio, ustedes ya que tal vez no tanto, pero pensemos en otros países, en Europa, en Estados Unidos, Canadá, en donde hay mucha presión por atraer fondos, por investigación, etcétera, y entonces tiende a ser un espacio en donde una persona que quiera casarse en Egipto, pues no tiene mucha probabilidad de éxito. La gente que se queda en la academia, tendremos a tener preferencias más orientadas hacia intentar hacer la carrera y no hacia querer y demás, ¿verdad? Y va en esa vía, no al revés. O sea, no es que me llame, sí, ¿verdad? Pero la dirección tiende a ir ahí, ¿verdad? Preferencias hacia escoger la carrera. La gente no dice, yo escojo mi carrera y luego decido mis preferencias reproductivas. No sé, cada los preferencias reproductivas pueden ser. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Lo que quiero hacer es ver cómo las publicaciones se relacionan con mis costos de oportunidad. ¿Cuánto puedo ganar afuera? ¿Cuáles son premios que yo recibo cada la carrera que estudio? Y a partir de ahí, hacer una relación con respecto a las publicaciones. Para eso, entonces, necesito de alguna forma simular salarios para saber, bueno, yo estoy en la universidad, ¿cuánto ganaría si no estuviera en la universidad como estuviera? Y ahí es a donde entonces se pone difícil y por eso no lo había podido hacer antes. Igual, eso es un poco gráfico, pero bueno. Todas las encuestas de hogares, con la encuesta, una puede intentar estar las ocupaciones con las diferentes disciplinas dentro de la universidad. No se pasan uno a uno, ¿verdad? Hay ciertas agrupaciones, entonces hay que hacer ahí como ver cómo es la nueva forma de empezar, porque la una ocupación que es grande, más o menos, por ejemplo, están los de humanidades, en la clasificación de deportes, que aparece como filosofía, filología, historia y política, ¿verdad? Pero políticas en historia están en ciencias sociales. Entonces yo no puedo escapar eso uno, y eso genera un problema porque entonces
que quiera poder tener conocimiento, y hay que hacer como grupos. Entre las ocupaciones y las tareas de oficial para ver qué es la mejor ocupación que le podamos dar. Pero entonces lo que vamos a hacer es con información de la NAO y ver la población universitaria, ¿verdad? Entonces calcular ecuaciones salariales, este es el logaritmo del salario por hora, dependiendo de la ocupación que tengo, a dónde trabajo, para poder distribuir los precios, más las variables del modelo de capital humano, ¿verdad? ¿Cómo son? Personas llamadas de la universidad, que tengo posgrado, y de referencia, experiencia en cuadrados, y algunos otros conceptos. Ahora, esos contrarios que nosotros utilizamos en el campo, lo que quieren enfocar en la esa reflexión, ahora, con datos de la UTR para poder ver cuál sería el estamos haciendo. Lo que me interesa es poder obtener un nivel de costo, una estimación del premio de la ocupación y el cuadro, ¿verdad? Una vez que tenga eso, y ahora sí me di cuenta que esta ecuación era la que me tenía que ganar. Una vez que tengo eso, entonces lo que hago es un modelo Taubin para las publicaciones. ¿Okay? Lo que quiero ver es, estas publicaciones dependen de esas variables, sí o no. ¿Okay? El Taubin tiene un límite inferior a cero, y resulta que nosotros no nos está pagando, me puede decir que entonces hace unas conversiones para poder trabajar en el origen. Entonces ya tenemos esto ya, a ver si se puede. Entonces, esa es la cuestión que me. ¿Okay? Pero básicamente lo que voy a estimar es una predicción para ver el número de publicaciones de esa persona, cómo depende del salario integrativo que esa persona tiene por hora, el premio laboral, ahora el premio, y cuánto tiempo ha durado en llegar al interinato. ¿Okay? Luego, en un segundo momento, le sumamos variables de si tiene doctorado y el valor de la universidad para ver si eso me afecta, porque esas son variables que los artículos anteriores de los Estados Unidos. Y en el tercer modelo, pues también el porcentaje de personas, la calificación promedio de la persona y las horas de investigación social y elección social, que es han resultado articuladas con el desempeño en productividad. ¿Verdad? Entonces, lo primero es lo que estamos buscando en las encuestas. O sea, ¿cuánto más gana alguien por haber estudiado esa carrera? ¿Verdad? Y entonces, hay carreras que son típicamente masculinas, como matemática y estadística aquí, o vamos a ver si están en otra, física, ¿verdad? Entonces, digamos, los hombres no ganan nada de esa, pero las mujeres, si tienen una finalización de 10%, la mujer que estudia matemáticas gana 20% menos que las otras mujeres, pero los hombres ganan más o menos como el tú. Entonces, ahí hay premios que tienen que ver con eso que les digo de la otra, ¿verdad? De si yo voy, de alguna forma estoy transgrediendo al incurrir en un espacio que no es en el que yo supone que tengo, ¿verdad? Ahí recibo una penalización. Igual, por ejemplo, vamos a ver si está por aquí, nutrición, por acá, nutrición y tecnología de alimentos, son carreras típicamente femeninas, yo traería en nutrición, un hombre en nutrición, hace una penalización de 32%. ¿Verdad? Piensen en carreras así como que están muy estigmatizadas. ¿Verdad? Hay carreras en donde los dos ganan, pero hay diferencias entre unos y otros. Entonces, busquemos, por ejemplo, computación y pensamos aquí. O farmacia. Perdón. En farmacia, las mujeres no vienen ahí, tienen un premio mayor que el de los hombres. Y computación, aquí está. Por ejemplo, computación, las mujeres ganan por encima del resto de las mujeres profesionales, pero el premio es que el premio que reciben los hombres, ¿verdad? Entonces, hay disparidades, hay sesgos ahí. Las carreras con mayores premios son, creo que nadie lo sorprendería, medicina, y el premio de los hombres,
y derecho. Aquí, derecho, ¿verdad? Entonces, la gente que estudia derecho o medicina gana muchísimo más que el promedio de otras personas profesionales. Si vemos en la universidad, por ejemplo, escuelas que publican poco, negocios, medicina, ¿verdad? Y uno dice, ¿por qué? Bueno, porque no les interesa, porque hay un costo de oportunidad y hay un premio que el mercado privado me está generando. Y entonces la universidad tiene que competir con eso. Y las carreras que salían muy bien en los trabajos anteriores, por ejemplo, filología, matemáticas salían muy bien, biología salían muy bien en términos de publicación, que llevamos, ¿no? Y luego, una vez el mercado privado no premia tanto eso. Entonces es más fácil para la universidad capturar los mejores estudiantes y dejarlos ahí, ¿verdad? Y darles ese dinero que esos estudiantes tengan, entonces se dediquen a la carrera, no a otros. Como les decía antes, todavía en las políticas de compresión salarial todavía no nos ponen en desventaja, seguimos teniendo una ventaja clara. Este es el salario bruto en la universidad, ¿verdad? El real, el de las bases de datos, y esto lo hemos simulado a partir de la información de las encuestas. Entonces, hay asimetría positiva para los hombres, ¿verdad? Los hombres tienden a ser más premiados siempre, pero todavía, digamos, estamos mejor pagados en la universidad, entonces no estamos en el momento de... Si la comprensión salarial continua, puede ser sí, que más bien luego se vuelva más atractivo para la gente de ciertas áreas irse hacia. Ahora, ¿quiénes quieren estar en la cola van? La gente más joven. Entonces, lo que va a ser un problema de retención, sobre todo de la gente más joven. O sea, los mejores estudiantes, en la Barcelona, estudian en alemán, y cuando vuelven y dicen, venga aquí en la UCL, trabajen más tarde, las lenguas así. Muchas gracias. ¿Ok? Bien, entonces, estamos digamos, de la regresión. La primera variable que decía es el logaritmo del salario que yo podría obtener en el mercado laboral. Esa ecuación salarial está construida con variables de productividad. Entonces, la relación que estamos obteniendo aquí es positiva. Es decir, la gente más productiva en la universidad, la gente que más produce, si se fuera al mercado laboral, también ganaría más. ¿Ok? Tiene valores, o sea, haber invertido más en capital humano, tiene indicadores de mayor productividad. Entonces, la relación es positiva. Lo que es interesante es la segunda variable, que es el premio salarial que tengo asociado según lo que posturo. ¿Ok? Porque la relación es negativa, que es lo que estamos haciendo. ¿Ok? Entonces, no, un 1% más en ese premio salarial equivale a una reducción de un 2% en publicaciones y 2,2% de publicaciones. ¿Verdad? Es decir, yo puedo estar operando o hacer investigación para que me paga más el Estados Unidos. Y eso explica por qué hay tantas diferencias, digamos, en las tasas de publicación entre escuelas. Esta relación parece ser creciente, no siempre es significativa, pero parece ser creciente. O sea, entre más el premio salarial, menos incentivos va a tener la gente para estar publicando. Los años previos a la titularidad tienen una relación muy negativa con las publicaciones. Entonces, un año más que yo soy interina, si soy mujer, me reducen mis publicaciones en 4,2%. Yo soy interino, para los hombres, reducen las publicaciones en 4,2%. Y de nuevo, tiene que ver con la lógica de contratación de los interinos. Rara vez un interino se le contrata para hacer investigación. Se le contrata para que dé clase, para que tiene las necesidades de una escuela, etc. Y entonces no se piensa, aunque en las categorías nuevas sí, porque hay un interino que es estudiante, pero no se piensa en una carrera hacia el. Entonces el internado me reduce la producción académica. Las mujeres tienen un 15%, casi 16% menos de publicaciones que los hombres. Como les digo, hay variables especiales que se publican. Cuando introducimos las variables que están asociadas al capital humano, entonces tenemos
Una persona pública tiene 45% más en publicaciones que una mujer. Un hombre con operado tiene 30% más en publicaciones que una mujer. Entonces, eh, la vía, si yo quiero construir un personal académico fuerte, una universidad fuerte, pensaríamos que tenemos que invertir en poder ayudarle a ese personal a que tenga grado. De ahí que están más de las mujeres, porque menos que vale. La calificación de es positiva, pero el efecto aquí es bajo. En las estimaciones de los estados anteriores sean más altos. Y creo que se reduce bastante por la introducción de esta variable que está asociada a criterios de productividad. ¿Verdad? Pero igual es positivo y significativo. El porcentaje promedio por obra está introducido porque en las estimaciones anteriores esta reacción era negativa siempre y bastante fuerte. Es una que es solo negativa para los hombres. Y eso es una cosa que además tiene que ver con una leyenda urbana que la gente siempre dice, usted representa mucho el régimen académico que está académico que va a criticar nada. ¿Verdad? Entonces, puede ser que sea eso, muchos de los que digamos lo que se dice, puede ser que la gente que dedique más recursos, más tiempo publica más lento, pero publica temas que son más valorados. También es una opción, ¿verdad? Y hay estrategias que uno puede valorar, pero esta ya la vemos antes y ahí ahora es negativa y significativa. Y el porcentaje de investigación sí es positivo también. O sea, que tiene sentido, ¿verdad? O sea, si usted tiene una buena evaluación y investigación, esto se va a estar ligado a generar publicación. Entonces, básicamente, ahora sí, ¿qué es lo que podemos concluir? Bueno, existe una gran diversidad en los premios que observamos según las carreras que la gente atienda. En términos de política de contratación universitaria, eso es importante porque no todas las escuelas son iguales, y en una política no todas las escuelas son iguales. Hay que tenerlo en cuenta. El mayor costo, que es el primer manejo, es significativo, y está relacionado con variables de productividad. La gente más ahora está más avanzado y produce más. ¿Por qué más? Porque ya un perfil, unas características que hacen que puedan producir más. Los perfiles y tiempos en llegar a las cifras están negativamente relacionados con las unidades. Y entonces ahí hay uno, se pone en evidencia un problema. Hay escuelas que si lo que quieren es profesionalizar la práctica, van a tener retos más grandes que otras escuelas en donde ya hay una lógica instalada y es más fácil poder capturar a esos mejores estudiantes y mantenerlos como estudiantes. Entonces ahí el trato que se da, pues hay que verlo, hay que considerarlo. Y lo otro es que esa política de comprensión de salarios en ya mediano largo plazo puede eventualmente sí hacer que perdamos la competitividad que tenemos en salarios y generar entonces una exclusión de personal que quisiéramos. Lo otro es que el tiempo que nos toma llegar a ser titulares también afecta a estos indicadores de productividad. Entonces, tener una política de contratación donde las personas están en promedio de 8 años como interina antes de llegar a tener la propiedad, pues parece una muy mala cosa. Y eso sería. Miguel. Todo lo que dijiste, ¿verdad? Es que, digamos, para tratar de entender Una mención. dos preguntas. Hay una variable que es la motivación para lo que sea la vida académica, ¿verdad? Porque yo, por lo menos en mi experiencia con los asistentes de economía financiera, que por lo general son bastantes, ¿verdad? Bastante buenos, pero hay unos que dicen que tengo cero interés en irme a la academia, ¿verdad? Y otros sí tienen interés en irse a la academia, ¿verdad? Y se ve que, pero como que dos personas en papel pueden parecer lo mismo, pero hay una, esa variable que no está ahí, ¿verdad?
y si eso, cómo afecta a todas las estimaciones. Vamos, es una variable, no sé, llamarla omitida, lo que sea. La otra cosa es como si se pudiera hacer un experimento natural de lo que estabas haciendo, como a predecir cosas, porque también hay carreras donde eso del premio está cambiando en el tiempo. Nosotros, por ejemplo, si tenemos matemática, y quizás hace tiempo pues, no tenía un premio muy grande, pero ahora con todos los bueno, en final, sí, o en general por, también por el tema de inteligencia artificial, o sea, mucho análisis de datos se ha vuelto más importante, se ha vuelto un premio más importante, entonces sí, eso qué efecto tendría en el tiempo de las publicaciones, porque el modelo debería seguir funcionando y decir, bueno, entonces voy a predecir que hace un premio así, algo así, y tiene que bajar esa publicación, pero no sé si lo has pensado. Sí, A ver, gracias. Vamos a ver. Con esta inteligencia artificial hace un montón de cosas más. Porque cuando la obtuve, pensé que iba a poder tener variables dinámicas. Eh, y de hecho yo quería evaluar cómo iban cambiando esas publicaciones en el tiempo. La base, digamos, costó mucho limpiar y una de las cosas que más me dolió es que hay un 40% de las publicaciones que aparecen el 1 de enero del 2010. O sea, que es el día seguro en el que digitalizaron las cosas o los pasaron del sistema y entonces perdí la fecha. Entonces, esa evolución de publicaciones en el tiempo y cómo algo en un mecánico en el tiempo, que también dicen que ha cambiado mucho, no la pude ver. Eh, yo sí pensaría, es decir, el comportamiento del mercado laboral es dinámico, las decisiones de inversión y la carrera académica, pues también, no es que si yo voy a entrar en esa maestra en la universidad, si cambia el contexto, puedo tener incentivos para entrar y salir. Eso es un poco lo que yo estoy queriendo poner en evidencia. Y me gustaría, pero tenemos que dejar que pasen 3, 4, 5 años para poder ver eso, es poder tener los datos después de todas estas reformas, para ver cómo ha cambiado la composición en las escuelas y cómo ha cambiado los casos de producción. Porque eso sí sería un bonito experimento natural, ¿verdad? Decir, bueno, por ejemplo, la implementación ahora del salario global, ¿verdad? ¿Cómo me cambia esto en las políticas de atracción, de retención de la gente, o si no tenemos que se ha ido? Entonces, yo esa la daría pendiente como para en 5 años, que hayan datos poder. Lo que pasa es que esta tal vez 7 años y que me con esta fase, ¿verdad? Está, varios me den los datos, pero bueno, bueno, parte de esta línea de excelente y súper útil para las políticas adentro de la universidad y agradecerse porque ese trabajo de pegar todos los datos no es fácil. Sí, dos preguntas, tal vez, una, creo que está en la línea de la de Miguel, que es que la universidad, el trabajo en la universidad tiene otros tipos de premios que no son monetarios, ¿verdad? Y puede ser que esos tipos de premios sean más valorados para las mujeres que para los hombres. No sé qué rol juega eso en las estimaciones de la población. eh, sí, pero el problema con todas esas variables es que no están en las variables que habría que empezar a sufrir más bien con por ejemplo, de entrevistas profundas, temas así. Eh, yo dije esto en una actividad de ciencia y de educación, bueno, de todo. Pero, dentro de investigaciones de estudios de la este, diferenciar solamente para mujeres graduadas de universidad en trabajo laboral es de más del 12%. En la U es menos del 8%. En la U estamos mejor, ¿verdad? En la universidad tenemos mayor flexibilidad para el trabajo, para el horario, no hay tantas presiones que existen, digamos,
la vida muy extraña de esta universidad, a una, creo que una solicita ser evaluada. Un trabajo de yo creo que para no creo que no. ¿Tienes? Entonces, vean, ¿verdad? Hay un montón, y eso no lo dije, pero por ejemplo, de los instructores, no hay 75, ¿verdad? En caso, ¿no? Ajá, y entonces, podría ser que estamos y hay gente que va a decir, yo estoy en mi consulta, tengo una estoy en ahí, no sé, para el y entonces no puede estar ahí porque no está en el show. Pero la universidad sí tiene sus actividades que no son lugares mexicanos. Y eso es cierto, porque eso puede ser más verdad. Pero curiosamente las mujeres en la universidad sí tenemos esa organización más amplia. Entonces, sí, para entrar a la academia, como decía antes, pueden hacer más y la pregunta especiales de los tienden a no quedarse en televisión. Curiosamente, en la docente de la universidad, ¿verdad? Pero bueno, es todo. Y entonces, bueno, Una pregunta más bien informativa, no sé si te acuerdas cuál era el nuevo premio salarial por concurso público, como vos lo mencionaste, dijiste que había bajado la meta, pero no tiene que ver con la presentación, pero Marcos de Power. Puede que comités científicos estén aprobando permisos de legislación de la conferencia y las dudas que con la integración de la inteligencia artificial y la poner cuenta hacemos un marco de proyectos por año, Uruguay, aquí la escuela estadística también, íbamos a ver otros nombres, pero están saliendo cosas en España que publican en la fotografía que ya van a aparecer, ¿verdad? Entonces, igualmente, para ver si está en por eso, utilizar ahora ya no puede estar muy complicado. Y lo segundo, habilidades. Yo me utilizo. Y es un problema con los términos. Todo. Yo estoy de acuerdo con sus comentarios, absolutamente. Y más bien mi preocupación va en la otra mira. Estamos viendo es que, o sea, yo entiendo la responsabilidad que está académica. Yo misma paso y concuerdo con el inventario. Porque, yo presento la ruta y me lo evalúa alguien que ni siquiera es economista en una escuela de 0,6 y me manda a decir que lo que tengo es 3,7. Una cosa, ¿verdad? Y fue una publicación de la que yo pude ver los 2 años haciendo, los otros 2 años en pública, que no me va a quedar por dentro de estos años, bueno, me decía que me hizo una posibilidad de 4 puntos, no sé, acá, no sé, me había quedado por 5, no sé, por 3, 4 veces. Entonces eso desalenta mucho, ¿verdad? Eso lo entiendo. Ahora, lo que se ha estado discutiendo a nivel de entonces, los van a hacer, era mujer, era que el académico tenía que reformarse para tener la lista de los terroristas y poder hacer una respuesta.
y esa es la propuesta que está dando hoy. A mí eso no me parece. Por todo lo que usted acaba de decir, pero además, tenemos que ocultar más inversiones de la UCR, y la Universidad de Costa Rica es firmante de DORA. DORA es el acuerdo de San Francisco para evaluar el trabajo de las universidades, el trabajo de la academia por el valor que el trabajo aporta. Y la crítica fundamental de DORA es que esos índices de revistas se crearon hace mucho tiempo para darle una idea a las bibliotecólogas de cuáles revistas comprar, porque en las bibliotecas compraban las revistas físicas, ¿verdad? Se acumulaban, la gente daba y contestaba una más que otra. Entonces, esos índices no están pensados para medir la calidad. Los trabajos de Hammerich, lo que dicen es que no existe ninguna relación entre el nivel de los artículos y la revista en donde se publican. Sí existen temas que se llaman de la evolución práctica, o sea, el director de la revista, para mí, el director de la revista, entonces yo soy una revista, o conozco a alguien, etc. Entonces, ese tipo de cosas sí se dan, y lo otro que menciona mucho es precisamente esa inflación. Aparece un montón de gente en un montón de artículos y un montón de autores, ¿verdad? Curiosamente, lo que él propone es que la participación se adscriba o se vea quién se mueve por lugar de la participación, que es lo que hace la UCR. Lo que pasa es que la UCR, digamos, cuando distribuyen el puntaje así, es muy fuerte la penalización que hace. Hay un incentivo perverso a no trabajar en grupo. De hecho, la mayoría de los artículos de las obras del académico eran de una autoría. Por otro lado, la vicerrectoría de investigación tenía este discurso de este otro ministerio de que la investigación se empezó y es interdisciplinaria y demás, pero si yo buscaba interdisciplinario, por el régimen académico y digo, régimen académico entonces ahí hay señales confusas. Para la política puede ser una cosa, pero entonces ahí no está claro. Yo pensaría que pasaría mejor por ejemplo, tener comités evaluadores con bajar el trabajo. Ahora, hay una gran cosa que yo no creo que eso sea más lento, porque si hay más trabajo, pues, tendría que estar generando comisiones para evaluar el trabajo de la gente. Pero sí, efectivamente, todos sabemos que son problemas. Ahora, el ejemplo de la evaluación académica que está dentro de la investigación depende de que se va a la universidad es un centro de producción de conocimiento, porque la investigación se produce conocimiento. Si la universidad es un centro de producción, entonces tú lo tienes que hacer porque la otra gente investiga y la teoría, la producción de la gente, se va a dar la recursos y el mercado. En España esa discusión se tuvo cuando Cáceres fue ministro de Educación, y lo que hizo fue generar una ley diciendo que es una universidad y no es un centro de producción. ¿Verdad? Y entonces está claro que constituyen el la solución no es fácil. Íbamos Pablo y Cristina. No sé cómo estamos de tiempo. No, 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 felicitarle a Laura y ojalá que de veras se pueda actualizar, porque ya del 2019 ahora han pasado muchas cosas. Pero podemos posteriores. Pero, por ejemplo, un tema importante también es ver cuánto la carrera son horarios y más verdades. Haya crecido más el tiempo y ver si la vida en recursos, el salario global disminuye en esas desigualdades. No solo la brecha, sino la desigualdad. Yo no me no solo por el trabajo que usted nos presenta, sino por la contundencia de las palabras. Yo creo que también usted lo resume ahora un poquito. Es un problema mayúsculo, digamos, en el que estamos metidos. Es un problema de esta universidad, es un problema de todas las universidades a nivel mundial, de cómo ese sistema de evaluación, cómo lo basamos, en qué lo basamos, es un problema que no está resuelto. Por ejemplo, si se utilizan índices y no se utilizan índices. Estas discusiones no solo las tenemos nosotros, se tienen a nivel global. Creo que, digamos,
Y entonces, definir política para 6.000 personas de muy distinta naturaleza no es nada sencillo, ¿verdad? Y la que tenemos es imperfecta, como usted lo señala también. A ver, todos tenemos molestias, no solo por los tiempos de duración, que es menor, sino por la subjetividad. Entonces cambia de un miembro a otro y ya no sabemos con qué reglas nos califican, ¿verdad? Eh, pero, haciendo un poco alusión a lo que ustedes mencionaron en la presentación, también me llama la atención eso, digamos, ¿cómo podemos traducir esto a política? Y no es nada sencillo tampoco, porque entonces si el premio de mercado es mayor para unos que para otros, entonces a mí se me ocurren dos opciones. Una es, o le subimos los salarios solo a unos y a otros no, ¿verdad? O bajamos la barra en unos y pedimos menos publicaciones, publican menos, ¿verdad? Y a unos sí y a otros no. Y todo esto me suena discriminatorio al mismo tiempo. Entonces, digamos, ¿qué hacer? No es sencillo, ¿verdad? Sí. No, sí hay cosas que se pueden, digamos, cambios de política que se pueden implementar. Yo le diría, eh, existe un reglamento de mejoramiento del personal académico, eh, pero no se controla que ese reglamento se cumpla. Entonces, por ejemplo, si tengo un estudiante que no es bueno y le puedo dar una plaza para que se vaya del país. Luego, puede ser que yo tenga un estudiante muy bueno, bueno, está bien, pero ¿qué se lleva el doctorado a distancia o el doctorado aquí? Ahí hay mecanismos que son discriminatorios que podríamos empezar a nivelar, ¿verdad? ¿Cuáles escuelas de gente están pensando en reemplazar el personal y qué tipo de personal están buscando, ¿verdad? Para hacer cerrando brechas. Sí es cierto lo que dice Miguel, hay gente que por el puro amor tiene a clase, ¿verdad? O sea, entonces tenía personas que vivían en Panamá y pagaban un montón de entonces, por años, por años. O sea, ella le pagaba la U para las clases. Por ahí hay otro caso, ¿verdad? Que si hay una buena, pero no podemos apuntar solo a eso. Entonces, reformas sí se pueden hacer, ¿verdad? Yo pensaría que primero entrar por el lado de el mejoramiento para ver cómo se aquí en la ONU y empezar a meter la cancha ahí, se puede ver a través de los recursos, quién controla cómo una unidad académica hace una investigación de ciencias económicas, ¿verdad? Ese tipo de cosas se puede dar. Entonces, yo sí creo que hay espacio para empezar. A lo AISE yo les pedí datos cuando estaba montando la base de datos y la respuesta que me dieron es que ellos no tienen ningún estado para que debería abrir con el programa. No, yo no les creo, eso está aquí, es que entra en el registro, es un crédito, es un contrato, que la base de datos tiene que existir, ¿verdad? Hace 2 años eran 400 millones de colones. O sea, digamos, de esas partidas para que la gente no se quiere ir, ese es el problema. O no se les dan, No se quieren ir. no se está. No. Yo ¿Verdad? apuesto a que Que entiendan de, ¿verdad? ¿Cuáles son las políticas que tenemos que tomar y las cambiar? Pero entonces, ¿cómo tenemos cómo hacerlo para que en verdad cumplan? Los temas del régimen académico es más complicado. En otras universidades lo que es un sistema, a mí me lo pongo cada 5 años, ¿verdad? Y cada 5 años hay un comité evaluador que ve qué fue lo que produjo, qué fue lo que hizo, claro, tiene mucha más acción, ¿verdad? Pero, bueno, es un mecanismo, entonces allá se puede encontrar un mecanismo intermedio para ver las cosas. ¿Quién constituye, cómo se constituye, cuáles son las reglas de esos comités? Cuando yo vine del doctorado, bueno, ya se lo una vez con esto. Cuando yo vine del doctorado, yo venía con una agenda de investigación. Y yo llegué y me dijeron, usted le pagamos para que ¿verdad? Y yo solicité que me soltaran el pago del crédito para que me dieran para la educación exclusiva y me lo pagaran. Entonces estaba haciendo eso, bueno, me hice un segundo tramo para salir ahí en medio, pero entonces mi investigación se pasó por varios años. Cuando finalmente me dieron a tiempo de investigación, llegamos a la reunión, estaba el director de la comisión de investigación,
estaba ahí, y estaba aquí la investigadora. La investigadora no había hecho nada con su proyecto. Había pedido una extensión y no había hecho nada con la extensión. Entonces, la directora querían hacerme mi investigadora principal de ese proyecto, pero que se les dio fuerte y se le pone un punto que no se había hecho. Y entonces el coordinador de la comisión de investigación fue el que habló todo el día, bueno, yo sé, quiero investigar, yo quiero hacer, y él se levantó en esa reunión y le dijo, no, derecho a hacer una investigación. Si él no me había atendido ahí, yo no sé, yo salí de ahí y le paré en la casa a probar el derecho, pero yo le digo, ¿verdad? Y llamé y le puse el teléfono y yo necesito un ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué me están haciendo esto? ¿Verdad? Esas cosas no tienen. Y debería haber mecanismos que hagan que eso pase. No creo que haya un buen coordinador de la comisión que diga, no, eso no se hace. ¿Verdad? Entonces, y si usted empieza a preguntarle a la gente de la universidad y también cuando se hacen estas, digamos, reuniones, que usted oye que la gente está molesta, dicen sobre todo los mayores a través de la comisión de mujeres, prácticamente en la rectoría, todo eso no, porque las cosas pasan, pero no deberían pasar. Entonces, sí puede haber mecanismos para que una evite. Sí me llamó. Y luego yo creo que ya terminamos y ya nos podemos grabar. No va a separar. Entonces, me parece que hay una inconsistencia entre, claro, digamos, las responsabilidades pueden ser expresas en todos los temas. En muchas, de manera quizá hay un intento de tener cierta misma calidad con cierto tipo de listas, pero entonces hay una inconsistencia porque cierto tipo de listas que debemos de ganar, entonces no estamos tratando de hacerlo. Y eso se entiende que también depende de la disciplina. Pero hay disciplinas o ciencias más exactas donde esas listas tienen que estar más, claro, los incrementos de un día que también es una empresa cultural que cada día le determina cómo se va a dar ese tema actual, realmente física y las que pueden abordar de la misma manera, a las letras. Entonces, no se trata de conceptos teóricos y publicaciones científicamente para las personas de las claro, es difícil para la muchas de las disciplinas buscar una única regla, pero pues, en ese sentido, esta unidad pueda contribuir a definir acciones de nuestra Pero el asunto es decir, trabajando con la solución comunitaria, igual la persona que está hablando no es la persona que conoce. Entonces, eso es la información. Es la leyendo a alguien de economía, sociología, antropología, de psicología, por ese criterio. Entonces, claro, es un tema arbitrario. De nuevo, lo de la la universidad quiere tratar de esta discusión. Que dice que no es el índice, no hay información sobre la cantidad de educación. Los campos de región, dígame cuáles son, cómo construye un estado de ¿verdad? Si hay muchas áreas, hay muchas. Igual, la revista no está necesariamente vinculada con la cantidad de lo que dice exactamente esto es que el trabajo académico debe evaluarse por la calidad de eso. Que es un principio de saber qué es lo que hace, finalmente lo que hace un académico cuando una aprende, ¿verdad? Cuando una tiene que ser experta a dos personas que sí saben del tema, entonces por lo menos eso lo le da a alguien que entiende.
descubrimiento, bueno, mala, entonces, podemos probar en la que se entiende. Ya es, entonces, ya se puede hacer el trabajo. Ahora, como estamos ahí, desde la calle, porque ni siquiera tiene por qué seguir las reglas que le dicen los doctores. O sea, alguien lo lee y le dice, tenemos un caso, le damos un grupo, nos damos cosas. Cada primero que es un trabajo de este profesional y la función de la ¿no? Y lo entonces, de nuevo, yo no sé cuál sea la fórmula mágica, no es lo que tenemos, y tampoco creo que no vas a ver la pues ahí sí decir esta cosa. Me parece por eso, en esa primera ruta, pienso que bueno, tiempos variables, es que no sabemos cómo se va a poder, lo que yo empecé a hablar, ¿no? Y lo que encontraba en la lo poquito que se le puede explicar, se explica por diferencias por facultad. Pero después de la vez dijo ahí no hay mayor diferencia. La evaluación, pero de todo. Si no, o sea, yo creo que si la usé, implementar esa regla de los índices de revista, debería renunciar a la convención de la justicia. Porque no lo estaría cumpliendo. Pero eso es mi posición. Yo entiendo que hay mucha gente presionando para eso. Lo bueno ya no va a tener. Pero además es corto, porque me volvió muy bueno, o siempre fue porque no me he dado cuenta. Dos cosas. Una es, me da la impresión, en el caso de los médicos, suena muy razonable, los médicos están haciendo lo correcto según diría un microfonista. Entonces, lo que eso implica es que en el presupuesto universitario los médicos salen muy baratos a la facultad de medicina, o sea, el personal sale muy barato, mientras que entonces ahí hay un tema, por eso dije que era muy bueno consideración, pero no sé si su base de datos puede servir para ver eso. El otro tema también tiene que ver con médicos, pero con la salida de los especialistas, que fue así como en estampida, yo tengo algunas hipótesis, pero no conozco el tema y entonces parte de la pregunta es, ahí sospecho que no, si la base de datos sirve. Una tercera consideración es si hay de alguna manera, me parece que esta base de datos es muy rica, yo no sé si a través de los seminarios de investigación o algo, se está promoviendo el acceso a esta información. No sé qué política siguen, y a mí no me importa, y no tengo nada que decir al respecto, pero me parece que en alguna instancia debería promoverse la instancia de esta base de datos que parece que rica. Y lo último es anecdótico, un poco salió cuando yo tenía 2 años a ver, 2 años en una universidad que está entre las 10, en ese campo estaba entre las 10 mejores de Estados Unidos en ese momento, le pedí a la universidad que me becara y el área que se encargaba, claro, yo tengo la edad que aparento de mujer acá, acá yo vivo bastante de joven, pero la universidad dijo no, y yo creo que yo no voy aplicando en el barco. Había sobrevivido en esa universidad que aparentemente era muy buena, sigue estando muy conocida, lo que eso quiera decir, y dijeron que no, y para mi vida fue una mejor cosa. Yo salía, así como cuando me dejó mi esposa salí ganando, cuando la Universidad de Costa Rica ¿cómo se llama? No era la vez que yo salí ganando. Al final, la universidad pensó muy bien porque aquí estoy yo, entonces salí gratis. Es decir, el resto de los recursos que pagan los que tributan en este país, la universidad hizo muy bien, no vamos a ver, pero es una
Y creo que muchas veces son consideraciones para el tiempo, tal vez si quieren vamos a buscar un micrófono. No es relevante, pero sí quería decirle eso. Y si estoy muy interesado, es que es obvio que me parece muy bien. Bueno, Es, no, pero no tiene que. entonces, la base de datos, pues, todo mucho más dinero, supuestamente más mucho, pero yo sí tuve que pasar por el comité de problema, no te permite toda llegar ahí. No, por lo menos, yo no creo, porque yo entiendo que es una escuela, hay gente, y yo exactamente la misma que no sé que la universidad de la financiera los estudios de personas, porque la universidad financiera, a mí me parece que la UCR sí fue muy visionaria cuando estableció el programa de conocimiento académico para pensar en profesionalizar la universidad. Y siempre piensa en esta universidad, cuando yo entro en este año de la universidad, que ahora en cultura se hace muchísimo. Y en mucho yo creo que es gracias a eso, porque sí, sí, nos pueden, claro, usted volvió sin que le tuviera una universidad. A Miguel no lo conozco, yo no sé ni por qué, por un tema personal, ¿verdad? Pero nosotros no podríamos, una persona, los estudiantes que se han ido a, como, no sé, Marco, Alfredo, que están ahí en Santo, Percy y demás. No sé cuántos de ellos están pensando en volver, pero yo tengo la impresión que la mayoría están pensando en quedarse afuera. Porque ahora no están pensando en los estudiantes que han venido, en un momento en que se han vuelto a España, y eran muy buenas clases en España, en Estados Unidos, no aquí. Ahora entonces como que tú das para que nos caiga un nivel que es muy poco probable. Entonces, yo creo que mejor que haya inversión y comenzar con programas de inversión, la gente vuelve y vuelve al país y vuelve a la universidad. En ese programa, yo, si pudiera, yo decía, este programa es para luchar, porque es muy bueno. Yo no. Hice una anécdota. Pero no sé si está bien.